Hola, bienvenidos de nuevo a Soplar el Cartucho, vuestro podcast creado con cariño y tan solo con la intención de hablar de videojuegos. Una semana más volvemos aquí con el episodio 14, me corrige Geek si me equivoco. Correcto, ¿es el 14? Es el 14 y tenemos hoy a Geek, David Sánchez, a un servidor, David Fernández, y a nuestro invitado especial, que también se llama David. Hoy hemos decidido buscar a una persona que se llama David. No solo eso, sino que ante las quejas que nos llegaron en los anteriores podcasts de buscar a gente demasiado joven, que su juego clásico era uno que había salido hace 3 días, hemos decidido buscar a alguien con canas, alguien que haya vivido un tiempo, ¿vale? Bueno, bienvenido, David. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar en un podcast en el que no me voy a equivocar de nombre. Eso siempre está bien. Correcto. Antes de nada, recordaros a todos y a todas que no vamos a hacer mención a las suscripciones ni a la gente que nos siga, porque queremos que el podcast quede limpito para cuando después lo resubamos a los de YouTube o la gente de YouTube, pues no se escuche ruido de fondo y tal. Os lo agradecemos mucho de antemano, así que un abrazo muy fuerte. Y nada, hoy vamos a tener como siempre el 3 para probar. Ya sabéis, 3 juegos que os vamos a recomendar de alguna manera. El Trivial, donde Geek intentará engañarnos a través de unas preguntas y donde… ¿Una vez más? Sí, y donde igual David no lo sabe, pero participará y veremos sus conocimientos alrededor de los videojuegos. El premio, como viene siendo normal últimamente, será sorpresa. Es decir, porque no podemos regalar mi nabo porque no está a la venta todavía, si no lo regalaríamos. Pero ya buscaremos algún jueguecito, a ser posible Made in Spain, para hacer honor a la causa. Pero ya hablaremos con la persona que gane. Después el clásico de la semana, que lo trae David. El Versus, que hoy viene para arrancar caretas. Vamos a arrancar caretas a la gente. Hoy, tanto que se os llena la boca hablando de ciertas cosas, hoy veremos si es verdad. Pero lo sabremos luego, más tarde. La anécdota videojueguil también viene de… Me encanta cuando vienen invitados, de verdad, ¿eh? Porque no tengo que hacer casi nada. O sea, lo presento y luego ya que fluya. La anécdota también viene de parte de David. El zapping, que intentaremos una vez más que no salga. Ya sabéis, esa sección que yo no quiero que Geek haga y al final acaba haciendo. La despedida. Y ya está. Una horita de videojuegos. Por hacer un poco de spam, porque no lo hemos dicho, David Ferriz, director de arte, game designer, cofundador de Devilish Games, que en el futuro lanzarán el juego Minabo, best nombre ever para una campaña de publicidad, claramente, y que anteriormente ya han lanzado Path to Mnemosyne, no sé si lo digo bien, si no me corriges, y Onirique. Me vale, y también Padre Flipado. Porque mejor padre del año, ¿eh? No, es el padre que intenta dejar mal al resto de padres constantemente en Twitter, ¿eh? Mirad lo que he montado esta tarde para mis hijos o para mis hijas, mirad lo que he montado, y tú estás ahí como diciendo… El último, no sé cómo entenderlo, ¿no? El último, este imán que hemos cogido de la basura, qué cabrón. Y digo, qué cabrón. Claro, no le puedo yo siempre digo, cosas a Leo. Claro, nunca se lo puedo decir, ¿vale? Pero no te lo puedo… Relaja, David, relaja, con la inventiva. Que yo en este caso no soy padre, pero es que me pongo en el lugar de… Como Geek, sí. Padre como Geek, y es que el listón lo deja muy alto. Sí. No, yo renuncio. En realidad, justo lo contrario. En realidad, lo paso yo mejor que ellos. Lo que pasa es que después lo subo y parece que están disfrutando, pero en realidad me gusta mucho más a mí que a ellos esos juegos. Papá, no queremos jugar más con esto de los imanes. Para, papá. Stop. Bueno, pues este es David y pronto tenemos la ocasión de probar Minabo si todo sale bien. Que ahora supongo el 3 para probar, pues nos explicará un poquito más. Nos hablará de… Hablaremos de Minabo. Es que es imposible que no te salga la risilla. Es complicado. Venga, va. Es complicado. ¿Arranco yo con el primer juego de los 3 para jugar? Hombre, por supuesto. Tengo la entrada aquí, pone que vas primero. As always. Voy a hablar de Neon White. Drake. Que me llevas escuchando hablar de Neon White, de decir, quiero jugarlo. Vale, pues la semana pasada me hice con él y he dicho… Es un juego para traerlo a Soplar el Cartucho. Publicado por Annapurna Interactive, desarrollado por Ben Esposito, que no Expósito, que hace años que es el creador de Donut County. En su momento era un juego para padres e hijos, este es totalmente distinto. Es un juego para flipaos, básicamente. Resumen rápido. Llevábamos viéndolo durante el último año, en un par de conferencias lo hemos visto y siempre decíamos, qué juego más raro, ¿no? Una especie de shooter con cartas. ¿Cómo se juega esto, no? Y la historia está en que efectivamente hay cartas, hay disparos, pero no es ni un shooter ni un juego de cartas.
Es más bien un juego de puzzles con un modo en modo speedrun, básicamente. ¿Vale? Puede ser, perdóname, Geek, puede ser que Annapurna y Devolver Digital cojan de la misma bolsa de estupefacientes. Sí, Pregunto. efectivamente. ¿Es posible que compartan bolsa? Sí, sí. O al menos camello. Vale, el juego funciona de la siguiente forma. Yo lo explico rápido, porque aunque parezca así un poco confuso, empieza una pantalla, ¿vale? Son como mini pantallas de 30 segundos, no mucho más. Hay alguna que se alarga un poquito más, hasta el minuto, pero no mucho más, ¿vale? Arranca la pantalla y no tenemos nada, no tenemos cartas, tenemos una espada que no sirve para nada. Y según avanzamos, empezamos a correr, porque nuestro objetivo es matar todos los demonios de esa pantalla en X segundos y llegar al final, ¿no? A tocar una especie de cristal. Y nos van apareciendo cartas. Las cartas es un arma y a la vez con ese arma tenemos la opción de disparar, tiene una serie de disparos, o desecharla. Y si la desechas, haces la habilidad especial de ese arma. Por ejemplo, arranca la pantalla, te sale una pistola, coges la pistola, hay un demonio, lo matas y después hay un salto que es más alto de lo normal. Entonces tienes que saltar y descartar la pistola, que lo que te da es el doble salto. ¿Vale? La pistola te da el doble salto, la escopeta te da un golpe para abajo que hace una onda que destruye a los demonios alrededor y tal. Entonces, lo que se van sucediendo son algo así como 100 pantallas. Pues hay una historia, pero la historia es lo de menos. Sobre todo para mí, ¿verdad, Drake? Entonces, la historia está en que te van colocando las cartas de tal manera para que hagas una secuencia concreta en la cual tú descartes cuando tengas que descartar, dispares cuando tengas que disparar y llegues en el menor tiempo posible a el final de la pantalla, ¿vale? A partir de ahí, ya luego empieza la locura, que es, bueno, ¿dónde está el atajo para llegar en esos 8 segundos cuando normalmente la gente lo hace en 30, ¿no? O hay objetos que están escondidos dentro de la pantalla y tú tienes que buscarlos con las cartas, ¿vale? Para poder llegar. Está muy muy bien, son 100 pantallas, yo estoy en la 25 ahora mismo, que va por días. Un abrazo muy grande a todos los que tengáis 20 años, 18, pero a mí me ha pillado mayor. A mí este juego me pilla mayor. Mis habilidades, ¿vale? Mi agilidad manual no me da para ir esquivando tantas cosas. Yo necesito que me den tiempo para reaccionar. Y para pensarlo, ¿no? Bueno, es el típico juego que cuando mueres se resetea rápido, ¿vale? Para que vuelvas a empezar. O cuando fallas, tú coges y le das a un botón y empieza desde el principio de la pantalla. Porque el rollo es que te salga bien, ¿no? Esa secuencia que quieres hacer de 20 segunditos. Pum, 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 pum. Se juega mucho mejor, por cierto, con ratón y con teclado. Con el mando... Porque no es un shooter, pero es un poco shooter. El mando está muy bien, pero el teclado y el ratón siempre un poquito mejor. Vamos ahora con el siguiente juego, Geek. Venga, te toca a ti. Vamos con Sonic Origins. ¿Y qué os voy a contar de Sonic Origins? Sonic Origins es la remasterización de los 3+1 juegos clásicos de Sonic. Y diréis muchos, pero ¿otra vez? Sí, otra vez. Para todos aquellos que Sonic Frontiers no os gusta, ¿por qué no os gusta? Porque no es como el Sonic original, pues aquí tenéis el Sonic original. Es decir, y si no os gusta el Sonic original ni el Frontier, es que nos gusta Sonic y pues buscamos otro juego y no hay más historia. Entonces, Sonic Origins podría parecer que es otra vez lo mismo, otra vez el mismo juego, puesto más bonito. Y en sí es bastante verdad, es bastante cierto esto, pero no. ¿Por qué? Porque han cogido y podemos jugar los modos clásicos, tanto de Sonic 1, 2, 3 y el Sonic CD, pero los podemos jugar en la versión remasterizada. Esa versión remasterizada viene con los gráficos HD, entre muchas comillas, y también con un modo de vidas infinitas y más libertad para poder jugar sin límites, ¿no? No es tan, digamos, no es tan clásico, no es tan duro. Porque a veces se nos olvida, sobre todo la gente que ya tenemos una edad, se nos olvida que los juegos antes eran muy complicados. O sea que nosotros tenemos recuerdos mucho más amables y de hoy cogemos un juego de esos y dicen, pero ¿cómo jugaba ya esto, por favor? ¿Qué me pasaba? Todos los juegos eran un Souls-like. Todos los juegos, sin excepción. El Mega Man era imposible. Pasa que nos lo pasaba. ¿Por qué? Porque no había otra cosa. Es lo que había. Entonces, básicamente tenemos esta versión que han arreglado visualmente
no solo dentro del juego, sino también los menús. Lo han adaptado para que puedas jugar con los personajes en diferentes pantallas que antes no podía jugar, para jugar con Knuckles, jugar con Tails. Y la única pega grande que podríamos tener sobre este juego quizás es el tema del precio. Porque sí es verdad que podéis comprar el juego. Y ya está. O si lo queréis completo. Es que por 40 euros, si lo queréis completo, tenéis que pagar la versión deluxe. Y la versión deluxe incluye todos los modos y las canciones extra. Y es un rollo. Lo han dividido entre 4 o 5 modos de compra. Y lo han complicado todo cuando podríamos haber sacado una edición normal y la edición deluxe y se acabó. Pero lo han querido complicar. El despiece se les ha ido de las manos a la gente de marketing de Sega, claramente. Entonces, es la mejor versión de Sonic hasta la fecha. Es decir, si os gusta Sonic, es el mejor juego que podéis comprar, ¿vale? Porque vienen las versiones originales tal como eran y las versiones mejoradas, con un montón de aderezo y un montón de salsa picante. Pero, lo he dicho, sigue siendo Sonic, para bien o para mal. Así que está en vuestras manos decidir si queréis comprar estos juegos clásicos. A mí me llama la atención, ¿eh? Yo reconozco que no jugué ni o sea, yo jugué al Sonic original, el primero y listo. Y los otros me los he saltado fuertemente porque porque sí, no sé. Y aquí es esta remasterización para tocarla. Ya sabes que me apetece mucho Frontiers. Pero bueno. Sí, pero es que yo siempre he dicho que Sonic es mucho menos popular y tiene mucho... Es que la jugabilidad de Sonic es muy particular. Mucha gente cree y la equipara a la de Mario, que creo que la de Mario es mucho más sencilla o para todos los públicos. La de Sonic es muy rara. O sea, no, raros son todos, ¿no? Según lo mires. Pero que es más compleja e incómoda para el que no está acostumbrado. Entonces, hacer que un jugador nuevo entienda la jugabilidad de Sonic a día de hoy va a ser más complicado que un juego de Mario o un juego que imitan todos los juegos de plataformas al final, ¿no? Todos imitan una jugabilidad muy parecida a la de Mario. ¿Cuántos imitan la de Sonic? Crash Bandicoot, quizá, con el rodar, pero poco más. Entonces, es un juego raro para la gente más joven, pero creo que para los de la vieja escuela podemos funcionar. Si os apetece Sonic, esta es la edición definitiva. Esperemos. Yo aquí tengo una pregunta para el invitado, David. ¿Sonic o Mario? Y ya te meto en el primer... Es complicado. Yo empecé con Sonic, ¿vale? Con Sonic de Master System. Y le tengo mucho cariño. Pero creo que como juegos son mejor los Mario. Creo. Pero... Bueno, sí, es difícil, es complicado. Por un lado, como personaje me gusta más Sonic. Como juego, como mecánicas, me gusta más Mario. Aunque no estoy de acuerdo en lo que comentaba David de que Sonic sea menos accesible para el público más joven. Porque realmente Mario, los primeros Mario, el hecho de tener un botón para andar más rápido, que ahora nos parece más o menos normal, en aquella época era una barrera, y de hecho si lo pruebas ahora, por ejemplo, con niños pequeños, es una barrera muy grande, ¿no? El hecho de tener que calcular a qué velocidad tienes que saltar. En cambio, con Sonic siempre vas rápido, ¿no? Y puedes llegar a muchos sitios sin pensar tanto las cosas. Entonces, no lo sé. Es difícil decidirme, pero diría que me gustan más los juegos de Mario. Ojo. Perfecto. Pero es verdad lo que dices de que le pones a un crío pequeño el primer Mario o el Super Mario World. Yo lo he probado con Leo, que el Mario Odyssey se lo ha pasado. Y eso no termina la segunda pantalla. La primera sí, porque es el tutorial, pero después... Cuando hablo de gente joven, disculpad, hablo de adolescentes. Pero que sí, que yo entiendo que para críos más jóvenes... Para críos más críos, igual no les va a gustar tampoco. Creo que al final van a elegir algo más bonito. Un Chaos de Kangaroo, por ejemplo, mucho más bonito, mucho más, ¿no?, llamativo. El de Lucky Tail, el del zorro, creo que son juegos mucho más amables. Sí. Pero que sí, es verdad. No creo ni siquiera que sea por la estética. Probablemente es por la jugabilidad, ¿no? Con el paso de los años, la jugabilidad ha ido cambiando y, como bien decíais, los juegos antes eran muy, muy difíciles. Y eran difíciles porque tenían que ser cortos, porque no cogían dentro de un cartucho. Y bueno, intentar jugar a estos juegos con niños de ahora... Sí, pero
Ya no por posible. dificultad, es por gusto sobre todo, es porque el público más joven disfrute de esa jugabilidad o, ¿sabes? Ya no solo dificultad, sino que el hecho que yo le encuentre que sea divertido para… Claro, para mí es divertido porque yo lo recuerdo divertido y para mí siempre se ha divertido jugar a Mario 1, pero Mario 1, lo del salto y cómo se movía para los lados, eso no tiene ningún tipo de sentido. En la época sí, pero ahora te vuelves loquísimo. Entonces, no sé si podría ser divertido, más que dificultad, sobre todo, pero bueno. En fin, siguiente juego, amigo David. Vamos con el juego delimitado. Adelante, David. Ah, que lo que tengo. Sí, yo, sí, vale. sí. Todo tuyo. Mejor que tú, imagino que nadie va a podernos hablar de este juego, vamos. Vale. Pues bueno, este es Minao, ¿no? Es un proyecto que anunciamos hace, pues, creo que hace, no sé cuándo lo anunciamos, la verdad. Me ha pasado muy rápido el tiempo. Un añito igual, por ahí, igual. No, menos. Yo creo que menos. Lo anunciamos, yo creo que quizá en octubre del año pasado. Puede ser. Y bueno, es un juego en el que llevamos trabajando 7, 8 meses. Ujú. Y bueno, básicamente es un simulador social en el que el personaje pues toma el papel de un nabo que va creciendo, va caminando por la línea de la vida y durante esa línea de la vida pues se va encontrando con otros nabos con los que puede tener interacciones sociales. Ese es un poco el concepto general o la idea general desde de la que partimos, ¿no? De hecho, este teaser, que fue el primero que presentamos, cuando lanzamos este teaser todavía no había prácticamente juego. Es decir, estaba el concepto, estaba la idea, pero todavía no se podía jugar como tal, ¿no? Entonces, es verdad que durante el desarrollo, pues así ha ido cambiando un poquillo, ¿no? Ese concepto que al principio era bastante minimalista, pues ha ido cambiando y bueno, ahora pues ya lo veréis, ¿no? Esperamos lanzarlo, lo comentaba antes, esperamos lanzarlo este año todavía, probablemente en octubre. Todavía no puedo decir en cuántas plataformas, pero sí en bastantes plataformas. World Premiere. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Un juego que se inspira pues en simuladores sociales, no sé, como los Sims, también un poco de mascota virtual, como podría ser un Tamagotchi, porque al final tú lo que tienes que hacer es vivir, ¿no? Vivir esa vida, cada paso que das en es el tipo juego. roguelite, ¿no? Vas haciendo runs, ¿no? En plan… Vas haciendo runs y depende de cómo tus selecciones y tus de estos, te sale ¿no? Te sale un final y tienes que volver a empezar con otro nabo. Sí, al principio el concepto inicial era tener solo un modo de vida libre, ¿no? Un modo de vida libre en el que tú nacías con una familia aleatoria, te ibas encontrando con una serie de nabos aleatorios por el camino y tú simplemente tenías que vivir, interactuar con ellos, crear una familia, tener retoños, tener una pareja, etcétera, ¿no? Ese era el concepto inicial. Y al final del juego, pues, como bien decías, pues aparece una lápida en la que te hacen un resumen de tu vida. Esa era la idea de la que partimos. ¿Y qué pasó? Pues pasó que cuando la probamos con la gente, pues le gustaba mucho, pero no tenía la sensación de que fuese un juego. Esto no es algo necesariamente malo, porque a nosotros, cuando hacemos videojuegos independientes, pues los utilizamos para experimentar, ¿no? Para crear conceptos o experimentar con conceptos con los que no solemos trabajar cuando estamos haciendo otro tipo de juegos, ¿no? Entonces, bueno, eso era bueno, pero es verdad que vimos que la gente estaba un poco perdida, ¿no? Así que después, además de ese modo vida libre, añadimos un modo misiones. Un modo misiones en el que hay 25 vidas semi-aleatorias en la que te obligan a cumplir ciertos objetivos para completar las misiones. Hay unas misiones en las que tienes que tener, por ejemplo, 5 retoños. Hay otras misiones en las que tienes que alcanzar los 99 años de vida. Hay otras misiones en las que te tienes que enamorar del primer nabo que veas y llegar al final de tu vida a su lado. Es decir, hay muchos tipos de objetivos, mucha variedad de vidas y además pues le fuimos añadiendo
cosillas, ¿no? Porque al principio nosotros queríamos basarlo en un simulador social totalmente, ¿no? Es decir, las necesidades que tienes que cubrir para que tu nabo sea feliz son necesidad de pertenencia a un grupo, necesidad de intimidad y necesidad de contacto físico, ¿no? Que son las necesidades que tenemos también las personas, ¿no? Porque aunque los protagonistas son nabos, evidentemente son un reflejo, ¿no? de lo que es una vida humana. Y de hecho nos asesoramos con una experta en psicología. Menos mal que has dicho una experta en nabos, porque entonces hubiéramos tenido un problema. No hemos tenido expertos en nabos de momento, pero sí nos asesoramos, ¿no? Para que todas esas personalidades que se va construyendo el nabo en función de cómo se relaciona con otros, pues sean más o menos realistas, siempre dentro de que bueno, es un juego, no es un simulador puro y duro. Pero sí es verdad que pasan cosas que, bueno, lo hemos visto cuando lanzamos la demo en el Steam Next Fest, que pasan cosas que a la gente le sorprenden, le hacen reflexionar sobre su vida, sobre cómo tratan a los demás, y al final ese era un poco el objetivo del juego. De hecho, mucha gente pues nos lo ha dicho, ¿no? Nos ha dicho, es que lo que pone en la lápida es exactamente como soy yo, ¿no? Y eso es gracias a eso, ¿no? A que la vida la vamos dividiendo en diferentes etapas, en niñez, adolescencia, etcétera, y en función de cómo te comportas en esas etapas, pues se genera una personalidad, ¿no? ¿Horas de juego para completarlo a tope, más o menos, así a lo locos, en un rango? Yo diría que unas 10, 12 horas para completar los 25 niveles. Cada vida dura unos 20 minutos. 20, 25, 30 minutos en función de lo rápido que vivas, ¿no? Y esa es una de las cosas que tiene en cuenta el juego, ¿no? Si has vivido rápido, si has vivido lento, puedes directamente nacer, salir corriendo, abandonar a todo el mundo y probablemente morirás a los 20 años, ¿no? Porque no estás cubriendo esas necesidades que tenemos todos, ¿no? Otra preguntita, es que no puedo estarme, ¿Tienes miedo, de alguna manera, tanto tú como el equipo, de que la gente se quede en el chiste y no vaya más allá? Pues, a ver, miedo no, porque ya nosotros somos desarrolladores independientes, hemos lanzado muchos juegos, llevamos más de 20 años haciendo videojuegos y sabemos lo complicado que es lanzar un videojuego independiente al mercado y que te hagan caso, ¿no? Entonces, lo de lanzar un videojuego y que nadie le haga caso ya nos ha pasado, ¿vale? Ya nos ha pasado muchas veces, así que, bueno, con mi nabo, pues un poco lo que intentábamos era hacer las mismas ideas que hacemos siempre, es decir, hacer un videojuego que nos motivase, donde pudiésemos experimentar, pero darle un nombre que al menos nos diese un pequeño empujón inicial para conseguir repercusión. Si esa broma, si ese nombre nos sirve para que al menos en España pues nos conozca más gente que de costumbre, pues bienvenido sea. Fuera de España es un nombre que suena a japonés, es decir, que no dice nada. Y fuera de España también está gustando, ¿no? De hecho, la mayor parte de la gente que lo tiene en lista de deseos no es española. De hecho, os sorprendería la poca repercusión en lista de deseos que tiene ser trending topic, como fue el juego cuando se anunció, ¿no? Entonces, simplemente nos ha servido, nos ha abierto algunas puertas. Y bueno, para mí lo importante es que cuando la gente jugó la demo, le gustó, ¿no? Le gustó y lo entendió, que era el mayor miedo que yo tenía era ese, ¿no? Que la gente no le pareciese divertido, que no entendiesen el juego, que no supiesen jugar. Y eso ya vimos que bueno, que en principio funcionó. Espero que con esta nueva versión definitiva, mucho más pulida, con muchas más posibilidades, pues todavía le guste más. Guay. No, yo, a ver, hacer que un nombre forme parte de la campaña de marketing que te dé ese impulso no es nada fácil. Es decir, me parece que es todo un acierto. Más allá de que luego, ¿qué vino? ¿Primero el nombre y luego el personaje? ¿O arrancasteis con el personaje diciendo, sí, es un nabo y se va a llamar mi nabo?
No, para nada. De hecho, empezamos con personas. Es decir, lo del nabo vino después, lo del personaje. Vino después simplemente porque hay que tener en cuenta que es un juego donde los personajes tienen muchas animaciones, ¿no? La jugabilidad se basa en interactuar con otros. Hay cientos de animaciones diferentes para los nabos y además esas animaciones tienen que funcionar en las diferentes edades que tiene el personaje. Es decir, no es que hayamos dibujado un nabo bebé, un nabo niño y un nabo adulto, ¿no? Es que el personaje va creciendo a lo largo de la vida de forma gradual. Entonces, nos dimos cuenta que al intentar hacer eso con un personaje humano, con sus dedos, con todo ese tipo de cosas que implica hacer un humano, iba a ser muy complejo técnicamente. También nos dimos cuenta que es un juego que al final que trata sobre la vida, ¿no? Y hay momentos duros, ¿no? En los que muere un padre o muere un retoño o mueres tú. Es decir, y eso también podías, no sé, echar un poco para atrás a alguna gente, ¿no? Hacerles sentir mal a alguna gente. Así que decidimos buscar algo pues que fuese más gracioso, que fuese más amable, ¿no? Y que fuese muy simple, ¿no? Que tuviese patas y brazos de palo, que no tuviese cuello, que no tuviese torso. Y la decisión definitiva de por qué era un nabo, pues surgió cuando, planteando esta serie de problemas que implicaban a los humanos, nos dimos cuenta, bueno, una de las cosas que yo quería es que se viese el nacimiento del personaje, ¿no? Y cómo íbamos a representar un nacimiento de un bebé humano en un videojuego, ¿no? Eso hubiese sido trending topic probablemente también, pero por otros motivos, ¿no? Entonces, pues una de las ideas que me vino fue, vamos a hacer algo que salga de la tierra, que nazca en la tierra, que esté enterrado en la tierra y nazca, ¿no? Y recuerdo que estaba con mi hermano, estábamos en el campo, en la casa de campo de mis padres, y recuerdo que dije, vamos a hacer un tubérculo, una patata, una zanahoria, un nabo. Y cuando dijimos nabo, pues dijimos un nabo. Va a ser un nabo porque además es de color blanco, que nos daba mucho juego para que visualmente quedase bonito. Pero el nombre vino después, es decir, durante meses el proyecto se llamaba el Proyecto Nabo porque no teníamos un nombre. Pero en una de esas rondas de vamos a pensar un nombre, ¿no? Hicimos un listado con 10 o 12 nombres y no recuerdo ninguno, solo recuerdo que estaba mi nabo en la lista y dije, vale, ya tenemos nombre porque suena bien en cualquier idioma. Es un nombre sencillo de recordar. Por ejemplo, tú antes has intentado pronunciar Pastunomosain, que era un nombre. La gente recuerda ese juego como el juego del Zoom Infinito o el juego La Aventura en blanco y negro, pero no recuerda el nombre, ¿no? En cambio, mi nabo lo recuerdas, ¿no? Porque es un juego de un nabo y se llama mi nabo, ¿no? Es decir, era un nombre sin ninguna fisura. Bueno, y de hecho es que el rollo este de explicar cosas muy, muy complicadas de drama, ¿no? Temas dramáticos y traumáticos a través de los videojuegos o la literatura o el cine, sí que es cierto que muchas veces se usa el recurso de hacerlo, por ejemplo, con Maus, por ejemplo, explicar la Segunda Guerra Mundial con ratones y gatos y cerdos era mucho más sencillo, pero a la vez, o sea, no se pierde el mensaje, pero es como menos, como que te afecta menos, aunque por dentro mueres igual, ¿no? O sea, es un poco así. Y la verdad es que se ha usado muchas veces y funciona muy bien. Hace que la gente que quiera entenderlo lo entiende y el que no, pues es un nabo. Sí. En cualquier caso, cuando probamos la demo, incluso cuando he probado el juego con mis hijos, pues al final sí que le pillan cariño a los personajes y sí se ponen tristes cuando mueren, ¿no? Pero bueno, entiendo que no es lo mismo y de hecho, pues tendremos una calificación de edad PEGI muy inferior a la que tendríamos, pues, si fuesen humanos, ¿no? Más también allá. También es verdad que los seres humanos le cogemos cariño a cualquier tontería, ¿eh? Aquella piedra que te encuentras el día que te pasó algo y la guardas con cariño es una piedra, amigo, la encontraste en el suelo. No significa nada, pero tenemos esa habilidad de empatizar con muchas cosas. O sea, es increíble. Pues nada. ¿Os parece que vayamos al trivial? Vamos al trivial después de hablar de mi nabo, que creo que va a ser un juego interesante, ¿eh? Sí. Va a ser un juego. Algunas runs van a caer en directo, ya lo veis. Algunas runs, quiero ver cómo me va. Y runs también, sí, seguro. Bueno, de hecho, en el festival de febrero yo lo estuve probando
y lo estuvimos comentando en este mismo podcast. No me acuerdo en qué número, pero estuvimos hablando de ella. Vale, pues si os parece, vamos al trivial. Creo que lo tengo por aquí. Vamos al trivial. Gente, ¿de qué va el trivial hoy, Geek? ¿Cómo nos vas a estafar? Hoy, esto, trivial, muy sencillo. Vale. Muy fácil, ¿verdad? Muy fácil. Es muy Cuéntanos. sencillo. Videojuegos españoles. ¿Vale? La industria de los videojuegos en España. Venía David Ferriz, obviamente. La mayoría de nosotros somos Made in Spain o hispanoparlantes, con lo cual seguro que tenemos mucha cultura de videojuego español, ¿verdad? No somos para nada fans de los desarrolladores japoneses y no conocemos a ningún español, ¿verdad? Eso no va a pasar, ¿verdad? No, Salvo no va a pasar. ya que nadie escriba Abadía del Crimen en el chat o va baneado, ¿eh? Que es lo único que sabéis que cuando se habla de videojuegos en español. Vale, hay que entrar en menti.com, ¿vale? Y una vez entremos en menti.com, invito a David que también lo haga. Entonces, hay que meter ese código que ha puesto Geek por ahí y ponerse un nick. Sí, ¿vale? lo puedes- Recordad lo puedes hacer, David, si quieres, lo puedes hacer incluso desde el móvil, ¿eh? También funciona, está optimizado. Estoy haciendo ya, tengo 2 monitores, Vale, vale. así que os voy a seguir viendo, creo. Entonces, la historia está muy sencillo. Hay que responder 5 preguntas. Esas 5 preguntas no solo cuenta acertar, sino el tiempo a la velocidad a la que se responde. O sea, que es importante. Y lo más importante, no rendirse, porque el primero que acierta, el que acierta 3 veces seguidas puede irse al pozo en la cuarta. Sí, sí. Ha pasado muchas veces. Ha pasado unas cuantas. Y de hecho, aquí va a pasar otra vez. No sé en qué orden he colocado las preguntas buenas y las malas. Es decir, hay algunas más o menos fáciles y otras no. Recordad que si gana David, como si gano yo, el ganador del trivial es a dedo. Es decir, el que elija David del listado de los participantes, o elija yo el listado. O sea, da igual que quede segundo o tercero. Si ganamos nosotros, habéis perdido todos. ¿Vale? Es así de Así, fácil. ¿no? Como he escuchado antes que no teníais premio, al que gane le propongo alguna key de Oniric o de Path to Nomosign, si la quiere como premio, ¿vale? Ojo, ojo, me parece de 10, Padre Me del parece año bien. y invitado del año también. Claro, así es que cada vez da con más rabia, cada vez lo hace todo mejor. Vale, Madre hoy, mía. hoy Esto- estamos poquitos en directo, con lo cual entiendo que las 7 personas que hay ahora mismo Ay, conectadas es que, a ver, Geek, a las 4:30 de la tarde la gente Sí, está sí. trabajando. estamos está- en horario infantil. Así Claro. que, pero si lo divertido es luego ver cómo os puteo. Y realmente. Sí, es ver las quejas, es ver las quejas. Efectivamente. ¿Empezamos? Vamos allá. Primera pregunta. Responder con rapidez. ¿Quién desarrolló el PC Fútbol original? Edgeball, Electronic Arts Barcelona, Operasoft o Dynamic. Creo que tengo que abrir un poco más la pestaña, porque creo que a la hora de clicar, no creo es que no sé si Esta he es clicado fácil. bien. Esta es muy sencilla. De hecho, Hombre, os debería dar vergüenza, ¿vale? No saberla. A la gente que tenga más de 30 años. 35. quien haya O sea, apostado por Electronic Arts Barcelona es para darle. Es que. Tiene ¿Y lo de 20 Operasoft años, ¿no? qué? El de Sí, Operasoft, bueno, ¿qué? sí. Efectivamente fue Dynamic. A ver, yo creo que aquí vosotros dos vais a estar arriba, simplemente por vejez, ¿vale? Gracias. Nada, un abrazo, Geek. Te queremos un montón. No, ¿EA Barcelona no existe? No, existe Ubisoft Barcelona. Que yo sepa, EA Barcelona no existe como división. Que Bueno. yo sepa, Panic. Vamos allá, Tungo. Sí que. Ojo, pero hay 5 personas. ¿Quién es Tunabo? Por favor, es que Drake no lo ha explicado muy bien. Vale, No. perdón. Una cosa muy importante. Si os ponéis un nick que no tiene sentido con vuestro nick del chat, no sabemos quién sois. Así que decidlo ahora para que si gana tu nabo, ¿vale? Podamos decir, he ganado yo. Seguramente será Panic. Pero bueno, Fijo. yo apuesto por Panic. Venga, vamos allá. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Soy cartucho en pánico. Muy bien, Prime. El año pasado pudimos disfrutar de Narita Boy, del estudio Koba. ¿Cómo se llama la espada que blande Narita Boy? ¿La llave espada, la espada mortal, la tecnoespada o la espada maestra? Si ha fallado esta Drake, es para Le he fallado porque he clicado mal. Y a David le veo sudando. Es que no lo he jugado todavía, lo tengo pendiente. Por favor. Jugué la demo, pero lo tengo pendiente.
Era correcta. La tecnoespada es la respuesta Podría haber correcta. dicho que lo había jugado entero. No, Pero hombre, es es el típico juego que lo tienes ahí. Además, nos lo pasamos muy bien con. Este está guapo, con este Narito. está guapo, sí. Ok, Tuvimos la suerte de entrevistar también a David a- Flores. a David, otro David. Otro David, es verdad. O David. La industria española dominada, ¿no? Por Davides. Correcto. Vamos a ver cómo sigue la clasificación esta vez. Pero es que voy a hacer una pantalla más grande, de verdad. O sea, es que es absurdo. No sé por qué estoy Drake jugando. Drake ha palmado porque sí. David Ferriz, que está en primera posición. Y ojo, la sapiencia, la sabiduría de la edad. Edramir y el clon de David, seguido por Tunabo. Top 3. Ojo. Venga, dale. Pregunta 9 al 3 de 5. Venga, esta es fácil. Tequila Works, creadores de Rhyme y Guild, están inmersos en ¿qué juego de Riot Forge? Melody of Nunu, Super Nunu 3D World, Nunu Adventure o Song of Nunu. Os invito a todos los que estéis escuchando o viendo esto en YouTube que participéis también. Que no vais a llevar ningún premio, pero aún así es divertido. Más que nada porque Esta tampoco sí. hace falta que lo. Esta sí, ¿no? Esta sí, porque esta directamente con la pantalla más grande. Ahora sí. Ahora la culpa es de la pantalla. Efectivamente, Song of Nunu. Me gustó escribir los títulos. Super Nunu 3D World molaría, Yo haría esto. Yo si fuese un... Nunu indie developer- Adventure. Nunu Adventure ha tenido un pecador ahí, ¿eh? Ha tenido ahí un. No he sido yo. No. Ahora veremos quién ha sido. Ha sido Panic, creo. Porque es el único que no ha subido de puntos. David que sigue Joder. sacando poquitos puntos de segundo, 60 puntos a Edramir. Ojo, que entramos en la recta final del Trivial. ¿Qué te pasa? Estamos en un puño, ¿eh? Sí, sí. No, aquí es el que palme cae, 4 de 5. Hostia, con Riot. Riot te persigue, Panic. La canción principal de Hollywood Monsters de Péndulo Studio la realizó un grupo musical español. ¿Qué grupo? Ella baila sola, Héroes del Silencio, Estopa o La Unión. Ah, Solo no. puede ser dos de estos. Solo puede No. ser dos de estos. Solo dos. ¿Vale? Y creo que la he fallado. ¿Vale? Solo puede ser dos. O sea, dos, porque como sea uno de los otros dos, cojo y me voy. La- Yo No, tengo- o sea, yo tampoco lo tengo claro. Fue yo sí, La fue- Unión. La Claro. Unión. La canción de A ver, Hollywood Monsters. ella Famosa. baila sola, no. Es decir, Estopa no le he pillado demasiado cerca. Héroe del Silencio, demasiado caché. Héroes del Silencio que se molado, Los viejos, los más viejos del listado, ¿vale? Con un caché suficientemente bajo para en ese momento Péndulo Studios, que a ver, que era lo que era. Tampoco sí. penséis que Péndulo Studios es ahora Riot. O sea, Pues efectivamente fue La Unión, que lo han acertado la mitad de las personas que están participando en el Trivial. Y ojo, David, que no sé si te ha pasado, si no, es por muy poquito, es que. 31 puntitos de diferencia, Y queda la última pregunta. A ver, amigos, amigas, preparaos, que se viene la pedrada. Ojo que sería el primer invitado que gana el Trivial, acertándolas todas, además. Sí, sí, Estoy poniendo el nervioso ya y todo. ¿Quién es el clon de David? Porque Pero, de pero nuevo. además lo mejor de todo es ganar. Eliges tú quién se va a llevar unas cake que das tú. Una cake que vas a dar tú. O sea, es como un poco. Sí, sí, pero no sabemos quién es el clon de David. Porque no Bueno. existe el nick, el clon de David. Sí, es otro David más. Quinta Venga, y ya última pregunta. Que no me acuerdo cuál era, ¿De qué color tiene el pelo la protagonista del juego Gris? ¿Gris, azul, rojo o negro? He ganado, seguro. Pues es verdad que al final la Las parte preguntas eran artística, muy ¿no? fáciles, eran muy fáciles las preguntas. La única un poco complicada era la de Dynamic y bueno, la de la Unión, perdón, la de la Unión era complicada. La de la Unión sí era complicada. Azul, efectivamente. Se podría haber llamado azul el juego, también te digo. Has Bueno, pero es ganado que igual y los Gris es como efectivamente- más. Es más melódico, Gris. Me suena Sí, mejor. sí. Ojo, ha quedado una escalera perfecta en la cual ha ganado por primera vez en todos nuestros soplar en cartucho el invitado David Ferrer con 4.692 puntos. Al El final, primero que gana, ¿eh? Pues mira, eliges uno de esa lista que no sea yo, por favor.
¿vale? Que es Nemesis, eliges una de la lista y a esa persona, bueno, o nos la pasas a nosotros y se la damos a él, o se la pasa directamente a través de Discord. Lo que más Me gustaría saber quién es el clon de David, por si es un clon mío o vuestro, porque si fuese mío se lo daría a él, pero si es vuestro... Al primero que responda, Claro. soy yo, ¿no? El primero que responda en el chat soy yo. El clon de David será alguien, digo yo, ¿no? Por favor, muéstrate. Yo soy el clon de David. Es el Ojo. puto Fukui. Fukui. Es Fukui. Oh, no. No me lo esperaba. Bueno, pues oye, igual no tiene la key, Fukui. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el premio? Sí, las tienes, las pasé yo. Oh, qué Sí. cabrón, qué cabrón, qué cabrón. ¿Cómo está ahí en la puta sombra, No, pero ha perdido, ¿eh? Se me ha pasado por la cabeza por un momento que fuese él, pero digo, no creo que sea. Ay, qué cabrón. Increíble. Bueno, tienes para elegir del resto. Y tu nabo también me gustaba, pero no sé. No, puedes elegirlo, ¿eh? El Sí, que sí. sea, que no sé quién era A tu nabo, que no sé quién es. Tunabo, que ha dicho Venga. antes que es Prime Cox, ¿no? Prime es Cox. No sé cómo Sí. llamarlo, pero sí. Vale. Vale. Perfecto, pues ya, yo creo que le puedes hacer botón derecho y me da un mensaje privado y tú mismo te apañas. Y si no, luego nos lo pasas a nosotros y lo buscamos, como tú Vale. creas, ¿vale? Lo busquéis vosotros, que yo con la tecnología Venga. no me aclaro. Seguro que le voy a mandar Vale. la key a alguien que nos. No te preocupes. Me la pasas a mí y yo se lo hago llegar. Vale. Que también se llama David. Claro, claro. Aquí es que es un nombre poco común, ¿eh? Bueno, gente, Trivial de hoy terminado. Además, con sorpresa final, ¿eh? Había un ninja entre nosotros. El giro de Shyamalan, ¿eh? Sí, sí, nadie lo vio venir. Vamos ahora con el clásico de la semana que lo trae David y que es un juego que me hizo sufrir no hace tanto, ¿eh? Sí, hace poquito, curiosamente. Vamos allá. Con el Bueno, remake, ¿verdad? háblanos. Sí. Háblanos de Alex Kidd. Pues, ¿qué voy a decir? Es uno de mis juegos favoritos y es el primer videojuego que tuve en casa. No es el primer videojuego que jugué, porque recuerdo, si no me equivoco, el primer videojuego que jugué fue uno de Superman en una comunión o algo así. Había una máquina arcade y fue la primera vez que vi un videojuego. Y después de ver eso, pues le pedí a mis padres insistentemente durante meses que me comprasen una consola. Evidentemente me compraron la más barata que había en el mercado, que era la Master System, cuando ya estaba la Mega Drive y tal, pero bueno, me compraron la Master System y ahí fue cuando descubrí realmente lo que eran los videojuegos, ¿no? Y recuerdo, pues eso, Alex Kidd como algo, un mundo nuevo para mí, ¿no? Tenía una jugabilidad, peculiar, ¿no? Lo que comentábamos antes, que no estaban tan pulidas o no eran tan accesibles. Quizás sí estaban pulidas, pero no eran tan accesibles como los juegos de ahora para niños pequeños. Pero bueno, eran juegos que a base de prueba y error, prueba y error, prueba y error, pues conseguías completarlos. No sé, de hecho, estoy seguro que no sería capaz ahora de pasar, pues probablemente la última vez que jugué llegué al bosque, que era una de las pantallas, pues yo diría que a mitad de juego, ¿no? Y bueno, recuerdo eso. Yo he de decir que a mí me sorprendió porque la remasterización que se hizo, bueno, el rework que se hizo, que fue un rework español, que hicieron, a nivel visual es maravilloso, jugable es muy respetuoso, y lo único que te dan ganas es de morir, porque es un juego tremendamente difícil y vas a sufrir como sufrías en el juego original, pero es maravilloso. Sí, a mí, ya te digo, a mí esto me abrió un mundo de fantasía, ¿no? Yo después de jugar a esto y de jugar también al primer Sonic, el Master System, pues me pasaba las horas en clase haciendo mis personajes de videojuego, dibujando mis niveles de videojuego. Es decir, sin esto yo no estaría haciendo videojuegos a día de hoy. Uh-huh. Y bueno, para mí una maravilla de juego. Y de hecho hemos hecho un pequeño guiño a Alex Kidd en Minabo. Minabo hay unos sombreros, ¿no? Hay unos personajes que puedes encontrar y llevan un sombrero. Y si quieres ganarle el sombrero, si quieres que te dé su sombrero, tienes que ganarle a piedra, papel o tijeras como Alex Kidd. Incluso tienen el mismo bailecito.
Y falta ver si lo sonorizamos, le hacemos un pequeño homenaje también en la sonorización. Pero sí, pues, ya te digo. Y de hecho, me parece todavía a día de hoy un despilfarro en cuanto a mecánicas, ¿no? Porque está la moto, está el helicóptero, está unos polvos mágicos que creo que te hacen volar, otros que te hacen invisible o invencible. Es decir, había un montón de mecánicas y un montón de cosas que se utilizan muy pocas veces en el juego. Si no me equivoco, el helicóptero se utiliza una sola vez y la moto, pues no sé si una o dos veces, ¿no? Me parece, pues eso, un despilfarro de mecánicas que realmente no eran necesarias porque a veces la moto te dura 10 segundos, ¿no? Hasta que te estrellas contra el primer bloque y la pierdes y ya no vuelves a tenerla. Pero bueno, me parece una... Yo no sé por qué recordaba este juego, porque yo no tuve consolas de Sega, pero lo jugué en casa de un amigo y lo recordaba como mucho más amable. O sea, de verdad. Para mí era un juego como mucho más amable, un juego de plataformas entretenido, divertido, que realmente, o sea, yo lo recuerdo como casi todos los juegos que recuerdo de mi infancia, que sobre todo me gustaban mucho los juegos de aventuras y los juegos de los que ibas descubriendo un mapeado tras otro y eran diferentes y querías saber qué había más allá. Todo, ¿no? El bosque era un lugar increíble, ¿no? Que descubrí que ahora, por desgracia, no le damos importancia a casi nada de lo que encontramos. Casi estamos tan quemados de todo que parece que nos hacen un escenario increíble y estamos mirando cómo nos lo pasamos, no observando lo que hay a nuestro alrededor. Y en esa época, o sea, esos juegos que eran como tan minimalistas porque era lo que había, transmitían muchísima magia, 4 cuadrados de colores distintos. Es increíble. Pero de amable, ya te digo, no tenía nada. De hecho, empezaba diferente al resto de juegos. Empezabas ya cayendo, ¿no? Cayendo. Porque en qué juego empiezas yendo hacia abajo en vez de hacia la derecha, ¿no? Ya era raro eso. Era raro y también era raro eso, ¿no? El tener un inventario donde... Porque la Master System no tenía pausa o sea, no tenía botón de pausa en el mando. Es decir, para abrir el inventario tenías que levantarte, ir a la consola y darle a un botón de pausa y entonces elegir lo que querías y volver a sentarte, ¿no? Comodidad de todo, ¿eh? Yo es que yo me acuerdo de jugar a Alex Kidd de crío en casa de un amigo que tenía la Master System y que iba incluida dentro de la propia Master System, entonces era el juego que teníamos, que todo el que tenía una Master System jugaba a eso. Pero no me acuerdo de eso. Que fuese dentro de la consola era una gran ventaja, porque no sé si lo recordabais, en la Master System, si le dabas un pequeño golpe al cartucho o movías un poco la consola, se petaba, empezaban a salir cosas raras y se quedaba bloqueado. Con Alex Kidd no pasaba eso, podía pasar tu madre por delante de ti y tocar la consola sin querer y no se te rompía el juego porque iba grabado dentro. Pero si estabas jugando a Sonic o a cualquier otro juego y tocabas un poco la consola, al menos en la mía, se quedaba muerta, ¿no? Juegazo, sí señor. Se habla poco de este tipo de juegos, que usó la misma técnica que después Game Boy con Tetris, que no es mala jugada, regalar un juego para venderlo todo. Como después Nintendo lo voy a hacer con el Wii Sports. Con el Wii Sports. O sea, es una buena jugada. Claro, es una buena jugada y creo que le sale bien. Imagínate, ¿no? Que de repente sale PlayStation 6 combinado de salida. Gratis. Lo vas a jugar. Quiero decir, el juego es gratis. Y como yo lo veo como creador de videojuegos, que yo he tenido hemos tenido una etapa en la que hacíamos muchos juegos Flash, que eran juegos gratuitos que se jugaban por miles o incluso a veces por millones de personas. Lanzabas un juego Flash y a los 2 días lo habían jugado 1 millón de personas. Eso es muy, muy agradecido, ¿no? Como creador, el saber que has llegado con un juego a tanta gente y que la gente pues te diga, pues me lo he pasado bien o no me lo he pasado bien, pero lo he jugado y me ha entretenido un rato. Eso es muy motivador y imagínate eso, la de gente que hemos crecido jugando a esto porque iba grabado en la consola, ¿no? Es decir, es una oportunidad que está me guay. Parece que es una jugada muy buena. Está guay y está muy chulo el remake que comentabais antes que hicieron hace poquito, porque es un pedazo de remake, remaster brutal y visualmente. Uno de los desarrolladores es Ramón Nafia, que bueno, le conozco también desde hace... Pues eso, igual está en el chat, ¿te imaginas? Saluda, Ramón. Igual no, pero le conozco mucho y muchas veces hemos comentado eso, ¿no? De Alex Kidd, que era nuestro juego favorito, y cuando me dijo que estaba haciendo un remake, que había conseguido los derechos de Sega,
yo no me lo podía creer. Es decir, ¿Has jugado el remake? O sea, ¿te lo has pasado? jugué a la demo y es perfecto. Es decir, gráficamente es muy bonito. La jugabilidad es la que era. Es decir, evidentemente pues puede tener críticas por parte de la gente que no está acostumbrada a esto, pero si lo que se pretendía era hacer un remake fiel al original, pues mejorado gráficamente y musicalmente, pues me parece que hicieron un trabajo brutal. Otra cosa hubiese sido hacer un ejercicio de intentar trasladar la esencia del Skid a una jugabilidad más adaptada a lo que se ve ahora, por decirlo de alguna manera. También hubiese sido interesante, me hubiese gustado ver eso también, ¿no? Ver ese tipo de ejercicio de convertir la esencia en un juego nuevo. Pero ellos optaron por la opción del remake y me parece muy respetable y me parece que hicieron un trabajo brutal. Sí. De hecho, la verdad es que es maravilloso. Yo creo de hecho, hasta podías hacer el cambio gráfico. Sí, con un botón podías cambiar a la estética clásica. Que te querías morir, también te digo. Después de ver los gráficos que son nuevos, ves los otros y dices, por favor. O sea, sí. Pero bien. Bueno, este es el juego clásico de David Ferriz. Y ahora vamos al Versus, que es básicamente una sección para separar el juego clásico de la anécdota. Para que cojas aire, ¿vale? Claro, para que puedas beber agua un poquito. Y vamos a plantear una pregunta. Es muy sencilla, ¿vale? Una pregunta muy sencilla para que decidáis en el chat. Sabéis que la versión Versus enfrenta dos cosas. Y os voy a hacer una pregunta. Vosotros realizáis un videojuego, ¿vale? Hacéis un videojuego y solo podéis poner el videojuego en un idioma. Lo podéis hacer en un idioma. Y os dan a elegir entre el español y el inglés. ¿Qué opción elegís? Y eso es la opción de hoy. Vosotros hacéis un videojuego, ¿vale? He puesto trabajo, ¿vale? Y tenéis que elegir entre sacarlo en español o en inglés. Solo en una de las dos. No con el tiempo, si tiene éxito, nada. Siempre estará en esa lengua. Elegid. Ya está. Aquí es... el cocoro a tu idioma o el cocoro a tu bolsillo. Esto siempre viene porque una de las críticas, sobre todo nosotros que tocamos, no aquí en este podcast, pero en el canal, tocamos mucho los MMORPGs. Y siempre hay como una demanda muy, muy loca sobre traducir los juegos al español, como si fuera algo que no se hace por no querer. Es decir, que no se traducen los juegos porque no queremos traducirlos. Le tengo tanto manía a Cáceres que no quiero que jueguen a mi juego en su idioma. No, ¿vale? Entonces, siempre decimos que lo normal de estos juegos es, en el caso, por ejemplo, si juegas japonés, pues hacerlo en japonés y hacerlo en inglés. Si juegas inglés, lo haces en inglés y eliges las lenguas que te vayan a dar más dinero. Es decir, después si vas sobrado y te lo puedes permitir, pues otras lenguas en un tier de importancia, ¿vale? Pero es algo que la gente suele decir que sí, yo lo pondría en español. Para que. Pero ¿sabes? El chat demuestra que es mentira. Que si tú quieres ganar dinero haciendo un videojuego y solo te dejan elegir un idioma, eliges el que te vaya a reportar más beneficios. Yo aquí diría una cosa, ¿eh? Y no sé si David estará de acuerdo conmigo. A nivel de dineros, yo creo que se puede hacer. O sea, cuando tú vas a desarrollar un juego, elegir solo español también seguro te reporta beneficios. Sí, claro. Es posible que no tantos, aunque existe la posibilidad de que sí que te dé tanto, incluso más, por pura diferenciación, ¿no? Porque el mercado inglés con juegos en inglés está hipersaturado, puede estar hipersaturado, y igual en español tampoco hay tanto. Ahora, dicho esto, lo que es una falacia no es pensar que no tiene costes, que se hace porque me da rabia el idioma o porque no cuesta tanto, ¿no? Normalmente siempre se suele pensar es que no cuesta tanto traducir un juego, cuando la realidad es que depende de qué juego puede costar mucho y muchas veces cuando hablamos de juegos como servicio o MMOs, el problema ya no está en solo la traducción de, digamos, el 1.0, sino que te compromete a una serie de cosas hacia futuro que el juego, funcione bien o funcione mal en ese idioma en concreto, estás de alguna manera atado. Aunque es verdad que últimamente hemos visto algún que otro movimiento. Me bajo del carro del español, cierro persiana y os quedáis. Que eso ha pasado hace
un mes en un MMO coreano, que no me acuerdo ahora el nombre, que fue en plan, oye, Elion. pero es que incluso en ese caso hicieron una chapuza de lanzamiento con el español porque no los llegaron a sacar en Latinoamérica. Que dices, bueno, seguro, sí. Si haces un ejercicio de gente que puede jugar en español y quitas Latinoamérica, no te salen los números, pero ni por el forro. Si no tienes derechos para distribuir Latinoamérica, realmente no traduzcas. Y ya está. Ya está. A ver, es complejo, ¿no? Es complejo y depende de muchísimos factores, ¿no? Depende sobre todo del tipo de juego y de lo que pretendas con ese juego, ¿no? Es decir, yo he hecho juegos que estaban solo en castellano, pero porque estaban dirigidos a alumnos de colegios de España, ¿vale? Pero si voy a hacer un videojuego independiente que quiero lanzar al mercado y ya no es solo que quiera ganar dinero, es que quiero que lo juegue la mayor cantidad de gente posible, evidentemente el idioma que tengo que elegir es el inglés. Si tengo dinero, y es algo que en lo que estamos poniendo mucho esfuerzo últimamente, pues intentamos traducirlo al máximo de idiomas posibles. Últimamente los estamos traduciendo a 7 o 8 idiomas, pero eso es caro, es decir, es caro, sobre todo cuando es un juego narrativo, y os hablo por ejemplo de Oniric, que es un juego que tiene unas 10.000 palabras, ¿vale? Pues traducir eso, un juego de 10.000 palabras a 8 idiomas, localizarlo, no traducirlo, sino localizarlo bien, que en cada idioma suene bien, y después doblarlo a un par de idiomas, pues no sé, simplemente… David, ahí, me voy a poner un momento en la piel del hater, ¿vale? Pero si solo es pasar unas letras de un idioma a otro, ¿cómo va a ser tan caro o difícil? Pero sí es muy fácil, lo hace el Google Translate y es gratis. Pues ahí es un poco lo que decía, ¿no? Que muchas veces no es traducir, es localizar. Por ejemplo, Oniric lo escribimos en castellano y de hecho había un montón de frases hechas, de refranes que tenían sentido en castellano, pero no se podían traducir literalmente a inglés, a chino, a japonés, etcétera, ¿no? Entonces, localizar eso es mucho más caro incluso que traducir, porque dicen, no, es que traducir pues me cuesta 10 céntimos una palabra, ¿no? O 11 o 12 céntimos lo que cueste en una agencia de traducción, pero es que no es ese el trabajo. Es el trabajo también de localizar, es el trabajo de subtitular, porque un subtítulo no es lo mismo que una traducción. Y es el trabajo después, si quieres, también doblarlo, ¿no? Nosotros lo que hacemos cuando no tenemos dinero para traducir a muchos idiomas, lo que hacemos es utilizar la menor cantidad de palabras posibles. Y, por ejemplo, si jugáis a Path to Mnemosyne, veréis que la mayor parte, el doblaje está muy bien hecho porque está hecho por actores, la traducción está muy bien hecha porque está hecha por localizadores profesionales, pero hay muy poco texto y la mayor parte de la historia se narra a través de imágenes, ¿no? Si me ponen una pistola en la cabeza y me dicen solamente puedes sacar un juego en español, pues sería un juego que no necesitase ni una sola palabra, que se pudiese jugar sin diálogos. Eso es lo que haría. Solo tengas que traducir la interfaz, ¿no?, de usuario y fuera. Interface, todo con iconos. Exactamente, sí. Lo entenderán, no te preocupes, lo entenderán. Cuando vean al empezar ves un símbolo, sabes que tienes que apretar un botón. Y a partir de ahí, para adelante. Sí, señor. Pues nada, ha ganado inglés. Ninguna sorpresa, máscaras al suelo, ¿eh? Defensores de… ¿eh? Cuando hablamos de… Y sí, me lo ha dicho una pregunta por ahí que habían dicho, dice, pero siendo yo un creador de videojuegos inglés o español. Hombre, español, se entiende. Si eres un creador de videojuegos inglés, tampoco la duda no es muy difícil. Lo vas a hacer en inglés. Pocas dudas ahí, ¿no? Ahí… Claro. No, bueno, vamos ahora con la anécdota. David, ¿qué nos traes? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué te sucedió en aquellos años mozos? Ay, pues eso es lo que os decía antes, que no sabía muy bien qué contaros, porque yo llevo creando videojuegos 23 o 24 años ya. Empecé siendo, pues eso, un chaval con 16 años y la verdad es que no sé muy bien qué anécdota divertida contaros. Así que puede ser probablemente voy a divertida contar y dejarle a David que diga sus cosas. Pero bueno, empezaste, por cierto, esto se me ha olvidado antes, te lo he escrito por Twitter, con el Div Games Studios. Sí. Ojo. Sí, de hecho empecé, pues eso, lo que comentaba antes, ¿no? Yo me pasaba las horas dibujando en mi casa
dibujando en clase videojuegos en papel. Y un día pues vi en un kiosco, porque Dick Game Studio se vendía en los kioscos en aquella época. Imagínate ahora ir a un kiosco, no sé si quedan kioscos en las ciudades ya, pero imagínate ir a un kiosco y comprarte Unity, ¿no? Ahí pues... Vean los estancos ahora, ¿no? Son los únicos sitios aún que... Creo, ¿no? No, sigue habiendo kioscos en algunas ciudades, en algunos puntos de los Bueno, espérate, sí, verdad, sí, venden sí, verdad que hay algún kiosco. Y En librerías, ¿no? Es que, claro, yo es que hace tiempo que no deambulo por ahí, ¿eh? Hay vida más allá de Amazon, Drake. Bueno, disculpa, perdón. Ahora, comprar una herramienta de desarrollo de videojuegos en el kiosco. Pues eso es lo que hicimos nosotros. Compramos una herramienta, valía 5.000 pesetas, porque por aquí, a lo mejor en el chat no saben ni lo que son las pesetas. Era una moneda que había antes de los euros. Y empezamos a hacer videojuegos con eso. Lo que muchas veces no se cuenta, ¿no? Que siempre decimos, es que llevamos 23 años haciendo videojuegos, es que sois la empresa más antigua o de las más antiguas del país. De hecho, la más antigua es Pendulo Studios. Pero no se cuenta que nosotros estuvimos haciendo 6 años, durante 6 años hacíamos juegos gratis sin ganar ni un solo euro. Es decir, éramos estudiantes, hacíamos juegos por amor al arte y así estuvimos hasta que de repente un día nos llegó un encargo para hacer un videojuego y gracias a que habíamos estado publicando juegos gratis en Softonic, en web de descargas, Softonic, antes de ser un pozo de virus, ¿eh? No entréis ahora a Softonic. En el de antes es peligroso. Antes también había virus, pero al menos no eran un instalador que te instalaba el 18 antivirus, que son peores que los virus. Entonces, bueno, empezamos así y publicábamos juegos hasta que un día nos llegó nos pidieron un presupuesto, ¿no? Para hacer un juego y bueno, cuando preguntamos qué juego era, se llamaba La Compra Saludable y era un videojuego pues de comer sano, ¿no? Tenías que ir por un supermercado eligiendo las verduras, las frutas, la comida para montar tu pirámide nutricional. ¿Era el sueño de mi vida crear ese tipo de videojuegos? Pues probablemente no, pero nos pagaron. Pagaron por hacerlo. Oye, no, ¿qué es lo que hay? Es un encargo. Que es que al final que la gente es muy flipada con esto de los trabajos que son así como muy, muy mágicos, ¿no? Pintor, escritor, ¿no? Bailarín. Pues igual estás, o músico, igual estás tocando en un antro, igual estás haciendo juegos que no querrías hacer en la vida, pero al final es dinero. Y tienes pues eso es un poco, así es un poco como nos mantenemos todavía a día de hoy, ¿no? Porque nosotros en la empresa somos 8 personas y 8 personas son 8 nóminas que pagar todos los meses y las pagamos, la mayor parte de los ingresos vienen todavía de ese tipo de encargos y al final les hemos ido cogiendo el gustillo, ¿no? Porque al final pues hemos hecho cosas muy raras. Un banco, una caja de ahorros que quería un videojuego. Esto fue antes de la crisis financiera y todo esto. Esto fue por el 2004. Para comprar casas. Era un juego en el que tú eras un extraterrestre y tenías que viajar a otros planetas en busca de productos financieros. Es decir, tenías que irte a Marte a conseguir una hipoteca. Y a día de hoy todavía no entiendo el argumento. Es decir, ¿qué llevó a un equipo de marketing a crear ese juego, ¿no? A encargarnos ese juego. Pero sí es verdad que fue bastante premonitorio de lo que iba a pasar unos pocos años después, ¿no? De que básicamente te tenías que ir a otro planeta para que te concediesen una hipoteca, ¿no? Geek, ¿qué puede llevar a alguien de marketing a pensar esa idea? Tú que trabajas en marketing. Entiendo que... La droga, ¿no? No conocer, ¿no? Posiblemente lo que es el mundo de los videojuegos. Es que si no... Yo creo que con el paso del tiempo hemos seguido haciendo un trabajo también de educar, ¿no? De educar a los clientes, de trabajar mano a mano con las agencias, de que ellos entiendan lo que es un videojuego, lo que ofrece un videojuego y nosotros entender cómo transmitir esos mensajes, ¿no? Que quieren transmitir o darles ideas de qué es lo mejor para su producto, ¿no? O muchas veces pues, te dicen, quiero una aplicación y cuando ves el briefing, pues le dicen, no, lo que necesitas es un juego HTML5, no necesitas una aplicación y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces,
al final con el paso de los años, pues vas un poco... Ellos van aprendiendo y tú también vas aprendiendo, porque nosotros cuando hicimos aquellos juegos no éramos una empresa ni éramos nada, éramos un grupo de amigos que todavía estábamos estudiando y lo facturé con el autónomo de mi padre, que era carpintero. El carpintero desarrollador. Bien jugado, el padre, buen videojuego se marcó. Es que al final estamos hablando de, has dicho, 2004 por ahí. Sí, probablemente sí. Claro, es que en aquella época, yo lo que estoy pensando es que seguramente fuese una charla entre dos directores de banco en la cual le dicen, tú lo que necesitas es tener un videojuego. Y a partir de ahí... Es lo que lo peta, vamos a hacer un videojuego lo que lo peta. Esto para llegar a los jóvenes a que se compren hipotecas, ¿no? A que compren casas y se metan en hipotecas que no van a poder pagar, solo se puede hacer mediante una cosa, los videojuegos. Claro, y a partir de ahí... Claro, pues sí. Pues aún dijeron los videojuegos y no la droga, ¿eh? Que decir, pues menos bueno, mal, sí. ¿eh? En ese sentido todavía hay gente que sigue pensando en los videojuegos como algo negativo. Pero bueno, yo creo que está cambiando mucho y ha cambiado mucho en los últimos años. Y yo os digo, nosotros trabajamos con un montón de marcas y hacemos un montón de videojuegos que tienen una finalidad muy chula. Es decir, hemos pasado a hacer videojuegos para un banco, para vender hipotecas. Hemos pasado a hacer, pues uno de los últimos que hicimos fue un simulador de simulación clínica para que los médicos, enfermeros, etcétera, pudiesen entrenar durante la pandemia, que no podían reunirse y entrenar con los maniquís estos que tienen. Pues hicimos un simulador de ese tipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ya os digo, hemos hecho cosas muy bizarras y cosas muy extrañas, pero últimamente tenemos cierto filtro, ¿no? A la hora de aceptar proyectos y de aconsejar a los clientes. David, no nos mientas, que los videojuegos son malos. Solo sirven para hacer el mal y para crear adicción. No nos mientas. No digas que son útiles. No son herramientas útiles. No nos mientas. Son útiles y de hecho lo compruebo, ¿eh? Lo compruebo muchas veces cuando juego con mis hijos a videojuegos. Después veo que aprenden cosas, ¿no? Incluso en videojuegos que no están diseñados para que aprenden cosas, aprenden habilidades y les motivan a hacer cosas, ¿no? A salir a pasear, por ejemplo. Cuando jugábamos a Zelda, al último Zelda, pues ir a la montaña, que era algo que ya hacíamos, pues ir a la montaña después de jugar a Zelda era una experiencia completamente diferente. Y hacer el sonidito que hacen los enemigos y ver que empiezan a buscar dónde están los enemigos, pues es algo que mola mucho. Hombre, la verdad es que... Pero es que ha pasado toda la vida, ¿eh? O sea, incluso algo tan sencillo como el poco inglés que saben algunos, incluido yo, lo hemos aprendido con los videojuegos. Algunos, ¿eh? Otros después saben inglés bien, porque ya se han puesto a estudiarlo un poco. Pero muchos han aprendido algo de inglés gracias a los videojuegos. Y de hecho, ojo, yo lo he dicho alguna vez, pero por si no ha quedado... Muchas palabras, o sea, mi mujer da formaciones en inglés. Y hay muchas palabras de estas de videojuego, palabras de juegos de aventuras, que las saco yo, mi mujer no, ¿Por qué? Porque he jugado a videojuegos, tengo un vocabulario. Gracias, gracias a los RPG japoneses por traerlos en inglés. Sí. Epocaza. Vamos a la última sección, Geek. Sí, con el zapping, ¿os parece? Venga, y ya. El zapping es el ending, os va a recomendar Geek unas cositas. ¿Vale? Teóricamente interesantes. Vamos a ver qué nos trae Geek esta semana. Qué cabrón, teóricamente interesantes. Dos vídeos que últimamente yo creo que no traía vídeos recomendados. El primero de ellos el canal NoClip, que este es famoso canal de documentales de videojuegos, pero no voy a traer uno reciente, sino uno relacionado también con padres, madres y los videojuegos, que es Inside the ESRB o ESBR, ESRB, que es el sistema PEGI americano, ¿no? Por hacer el equivalente. Y es un documental de 45 minutitos en el cual la gente de NoClip es capaz de entrevistar a una de las fundaciones, por llamarlo de alguna manera, más opacas de las que hay en cuanto a su funcionamiento, y que hasta este momento de la entrevista con NoClip había dado muy pocas entrevistas o ninguna. De hecho,
Pero de lo que va el documental es de explicar un poquillo cómo funcionan ellos, cómo funciona la agencia de rating, ¿no? Y cómo empezó y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y la evolución de estas etiquetas, donde al principio era de una manera y se han ido adaptando, ¿vale? Desde eso, el inicio del arranque de la etiqueta cuando no había nada y se necesitaba. Básicamente hubo un par de senadores en Estados Unidos que dijeron o reguláis o os regulamos. Entonces la industria de los videojuegos en Estados Unidos decidió autorregularse y a partir de ahí montó esta empresa, ¿vale? Y fue evolucionando. Es muy curioso cómo, por ejemplo, las personas que hacen los ratings no pueden ser entrevistadas, no salen en la entrevista, porque son personas que tienen que ser anónimas por el riesgo que hay a las presiones de las empresas para las clasificaciones. Entonces, es un poco mafia, entre comillas, en cuanto a es que queremos que sigan así porque si no el riesgo es alto realmente. Y cómo hacen, está guay cómo hacen este modo de evaluar, ¿no? Hay 3 evaluadores, hay una habitación de la evaluación, qué tipo de información piden a las empresas que les manden, cómo en su momento las pedían en VHS, ¿vale? Ahora ya es subir un vídeo por internet y ya está. Entonces está guay eso, ver cómo es la evolución ya no solo de los videojuegos, sino de algo tan opaco, tan desconocido como es la parte de los ratings, ¿no? Sigo diciendo que es regulero. Y no voy a hablar de ese, voy a hablar del PEGI. Es regulero, ¿eh? Es regulero porque que está guay y debe funcionar, pero debe funcionar mejor. Porque hay algunos juegos que hemos jugado con PEGI 12, PEGI 7, que dices, no me lo creo. Sí. O sea, no lo has jugado, no lo has visto. Hay una cosa muy curiosa que es cómo, claro, cuando antes era mucho más fácil, entre comillas, poner una puntuación, ¿no? Porque salían bastante menos juegos que los que salen hoy en día. Y claro, ahora, para toda la cantidad de juegos, una vez que explota el mundo indie y el mundo del desarrollo por parte de cualquier persona, más básicamente, cómo se tienen que adaptar a ese nuevo momentum, ¿vale? Y cómo lo hacen a través de una especie de... En realidad, es un formulario que la gente rellena para juegos pequeñitos y que eso te da una puntuación y a correr. En la parte de la ESRB, no sé cómo será para la parte de PEGI. Me imagino... Es exactamente igual. ¿Sí, no? Os lo digo yo que es exactamente igual. Se rellena un formulario, dices, pues hay violencia cartoon, hay armas, drogas, insultos, lenguaje malsonante y te dan esa calificación. Y ya está. Y depende de ti, depende de la información que tú pongas. Que lo que vienen a decir lo que vienen a decir ellos es que realmente hay muy pocos fallos porque hay muy poca gente que falsifica la información, ¿vale? Pero claro, se tienen que autorregular. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú mientes en esa clasificación, que luego en las siguientes veces que vayas a meter tu rating no te van a dejar que pasen, sino que te van a estar mirando. No. Pero de ahí se entiende, eso se entiende, porque es que de hecho es verdad, no me acordaba de esto. Esta gente, la gente del SBR, este sistema de los indies, lo que hizo fue exportarlo al resto de regiones en cuanto a la lógica del funcionamiento, ¿vale? Y lo exportó a la gente que hace el PEGI, a la gente que tal, y cuentan en el documental cómo en realidad lo que no hicieron llevar el sistema americano al resto del mundo, sino que el software que montaron o el sistema que montaron lo que hacía era adaptarse a la cultura de cada región, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, mi pregunta es, algo que... ¿no? ¿Esto si se rompe? Es decir, si alguien lo falsea, ¿qué pasa? Es decir, pongamos que Minabo lo falsea y ahora pones ahí, yo qué sé, que para todos los públicos y no lo es, ¿qué puede sucederte? ¿Te queda alguna multa? ¿Alguien te hace corregirlo o cómo? Pues no tengo ni idea. Probablemente sí te hagan cambiarlo. Tanto Google Play, Apple Store o Nintendo. Si el PEGI no corresponde con el juego, probablemente te hagan volver a solicitarlo y no sé si puede llegar a tener algún tipo de penalización. No lo tengo claro. De hecho, por ejemplo, con Minabo, cuando rellenamos la encuesta me daba una calificación de edad, creo que era +3 o +4, con la que yo no estoy de acuerdo y probablemente le voy a tener que marcar alguna cosa más para que sea un poco mayor. Porque
Porque ya nos pasó con Pacto Nomosign, por ejemplo, que es un juego que puede hacer sentir mal a la gente y nos daba también un PEGI, como no hay violencia, no hay sangre, no hay sexo, etcétera, pues nos daba una calificación de edad muy, muy baja, ¿no? Y a veces, nosotros consideramos violencia no solo la física, ¿no? Sino otro tipo de violencia porque queremos que nos pongan un PEGI un poco más alto, porque yo me gustaría confiar en el PEGI, ¿no? Y me gustaría que los padres pudiesen comprar un juego con el PEGI y fuese adecuado en cuanto a contenidos para sus hijos. Pero muchas veces cuando haces esa encuesta no es lo suficiente, ¿no? Y a veces nosotros, por ética, nos hemos visto obligados a incluir algún aviso adicional, incluso, dentro del juego. Sí, no, es que es lógica. Lo que pasa es que es verdad que esa parte queda un poco en la ética de cada estudio. Y lo que claro, y ahí. Y no solo del desarrollador, sino además el que lo vende. Claro, porque el que lo vende igual dice: no. Este juego no es para. Es para todos los públicos. O hay que rebajarlo de alguna manera porque queremos llegar más público. Igual el que vende el producto, de alguna manera, trapichea más que el que lo desarrolla a veces. O a veces el hecho de dejar al desarrollador decidir ciertas cosas, pues no queda claro, ¿no? Por ejemplo, en mi nabo tenemos una botella que si se la das a otro nabo lo matas, ¿no? Como lo envenenas. Lo envenenas. Y se muere automáticamente, ¿no? Eso es violencia. Sí, ¿no? Es ¿no? violencia vegetal. Es violencia, quiero decir, es violencia, ¿no? Acabas de envenenar y matar a una persona directamente. No, violencia, sí, no es una persona, es un nabo, es una hortaliza. Es decir, si vamos a empezar a desmerecer a los nabos como seres vivos, entonces esto se desmorona, ¿eh? Me refiero que a veces es complejo incluso responder tú mismo las preguntas, porque son preguntas muy escuetas que tendrían muchos matices, ¿no? Entonces, si hubiese una persona allí en el PEGI, en el donde sea, tomando ciertas decisiones, tampoco estaría mal. Bueno, la verdad es que sí. Es curioso, ¿eh? El documental yo creo que merece bastante la pena. Además, llega hasta el punto de las loot boxes, donde no entran demasiado en el terreno de las loot boxes, pero sí que habla de una cosa curiosa, que es como cuando se ponen a explicar que las loot boxes en realidad es muy difícil regularlas o meterlas en el tema del PEGI o el SRB, porque los padres, al final no hay que olvidar que esto es para los padres, no para los críos, y los padres no tienen ni idea de lo que es una loot box, ¿no? Dicen, entonces, cuando entramos en explicar qué es una loot box a los padres, lo que ocurre es que los padres por lo único que se preocupan es por el gasto. No entran en ningún otro terreno más de donde está implicada una loot box. Pero solo se fijan en si tienen gasto o no tienen gasto, si está limitado el gasto o no está limitado el gasto. Solo es en la parte de la pasta. Todo lo demás es como que queda, o sea, en su momento, igual ahora es distinto, pero cuando hicieron esa especie de estudio de mercado, lo único que les decían los padres era, bueno, pero ¿eso qué significa a nivel económico y cómo está frenado? Y es curioso, porque entonces a partir de esa decisión, o sea, ese resultado condiciona las decisiones que se toman respecto a las loot boxes en la parte de, en ese caso, la ESRB. Entiendo que en el PEGI se pueden tomar otro tipo de decisiones. Pero es un poco curioso, es ese punto, que este es un documental de hace 3 años. Yo lo que entiendo es que el debate sigue. Las loot boxes en su momento era un debate pequeñito. El debate sigue y hay países que las están regulando. No es algo tan propiamente de contenido del juego, pero sí es verdad que en algunos casos este tipo de mecánicas nos acercan más a las casas de apuestas que a una industria cultural, ¿no? Y ahí falta un poco de educación. O sea, por un lado, falta que los desarrolladores seamos más claros diciendo a quién está dirigido nuestro juego, quizá que nos alejemos de cierto tipo de mecánicas para eso, para que simplemente están diseñadas para ganar y ganar más dinero. Y bueno, yo últimamente, por simplificar, lo que le recomiendo a los padres de niños pequeños o incluso adolescentes
es que les compren juegos premium. Es decir, Sí. En el móvil que cuesten 6 euros y que no te pongan microtransacciones. Que vayan a una tienda, que se compren un juego que valga 20, 30, 50 euros. Ahí no van a ver loot boxes, ahí no van a ver ese tipo de mecánicas diseñadas para... Bueno, tampoco no hablemos no vayamos a hablar de EA, ¿vale? No queramos sacar a los trapos sucios. Pero bueno, sí, en su mayor parte es verdad. Es verdad que los que jugamos a videojuegos y somos padres de críos más o menos pequeños, al final ese debate sale, ¿no? Esa charla sale, sobre todo por parte de padres y madres que no controlan tanto. Entonces te viene esa pregunta, ¿no? O esa curiosidad. Cuando es curiosidad es sano, porque lo que quiere decir es que quieres ver qué es lo que está pasando más allá del propio videojuego, más allá del juego en la pantallita. Los marcianitos. Pero, por suerte en España ahora se va a pedir el DNI para acceder a juegos con loot boxes y que no es la solución perfecta, pero es un paso. Bueno, yo creo que lo que es necesario es que a nivel, por lo menos a nivel europeo, se haga algo común a nivel europeo para que no ocurra, por ejemplo, lo que ha pasado con el Diablo en los Países Bajos. Que la empresa decide que, como en el resto de Europa puedo ganar suficiente dinero, lo que no hago es excluyo a una región pequeñita, pero no arreglo toda la parte del lucro que tengo desarrollado para el juego. Sigo siendo igual de cabrón para generar dinero, solo que me quito a 1,5 millones de personas, 2 millones de personas de mi mercado potencial y ya está. Sin embargo, si es a nivel europeo, las reglas del juego cambian y la empresa se tiene que automoderar para seguir lanzando un juego que le dé ingresos, porque creo que aquí nadie está diciendo no, que la gente no gane dinero. No, que ganen dinero, pero de forma más o menos razonable, ¿no? Y no mediante algo que estaría mucho más cerca de hablar de un engaño que no de un ingreso, pues eso, del todo legal, ¿no? Es más bien amoral o no del todo ético. Pero bueno, eso veremos. Os cuento el segundo vídeo, que es mucho más... ¿Ves por qué no quiero que hagas esta sección? Bueno, pero eso está guay. El debate del peli. El otro es mucho más... El otro vídeo, que es de Gaming Historian, es cómo los personajes de la saga Mario adquirieron sus nombres. Este es un vídeo mucho más cortito, son unos 20 minutillos más o menos, y nos habla de que, bueno, a ver, cómo llegó el nombre de Mario a Mario es más o menos razonable, es más o menos conocido, es más o menos, ¿no? Hay dudas de si realmente fue la persona que el dueño del edificio de Nintendo of America, si se llamaba Mario o no, o si era otra persona, pero bueno, más o menos todas las pistas me apuntan a ese lado, ¿no? A ese sitio. Pero el de todo el resto de personajes es mucho más random. De hecho, del de Mario también hay cositas raras, porque le iban a llamar Osan, después pasó por Jumpman, y como cuando ese nombre se llevó a Estados Unidos, en Estados Unidos dijeron que no le iban a llamar Jumpman, ¿vale? Que en Japón hicieran lo que quisieran, pero que aquí no. Y como entre Estados Unidos y Japón, como me ha hecho mucha gracia, cómo se debaten esos nombres, es brutal, y cómo algunas cosas muy locas que alguien en Nintendo en América decide algo y no se lo cuenta a los japoneses, o los japoneses no se dan cuenta y acaba metiéndose, por ejemplo, lo de Bowser, ¿vale? Es algo que no, por lo visto nadie aprobó como tal, y que se quedó ahí metido durante una larga temporada, porque era el rey Koopa, ¿sabes? Y de estas tiene unas cuantas. Entonces, bueno, es interesante para saber pues, el nombre de Yoshi, de dónde sale, el de Donkey Kong. Los juicios del nombre de Donkey Kong también son muy curiosos, porque hay charlas donde le preguntan a Miyamoto sobre el nombre de Donkey Kong, de dónde venía, ¿no? Y la denuncia de, creo que era Warner, no me acuerdo, por King Kong. Está curioso. Estas cosas que se olvidan, ¿no? O que no conoces, vamos. Y está muy chulo. Así que... Un vídeo cortito que dura aproximadamente lo mismo que ha tardado Geek en explicarlo, ¿eh? O sea, más o menos. Más o menos. Pero con mucha más información, ¿vale? Dicho esto, llega al final el podcast de hoy, que hemos alargado un poquito, pero creo que ha merecido la pena. Agradecemos muchísimo a David que nos haya acompañado, espero que lo hayas pasado bien, o al menos que haya sido agradable.
Sí, no he tenido que decir piña ninguna vez. Perfecto, perfecto. Así que nosotros satisfechos. Ahora te deseamos muchísima suerte con tu nuevo juego, que os vaya realmente muy bien. Nosotros cuando salga le daremos un tiento y a ver qué tal os ha salido. Y por lo demás, estás invitadísimo. Si algún día te apetece pasarte, nos dice, oye, que vamos a hacer alguna cosita, ¿qué tal si montamos algo? Pues nos llamas, nos das un toque y lo miramos. Sí, Pues, sin problema. Me parece genial, lo he pasado muy bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que todos probéis mi nabo en octubre, ¿vale? Ya sabéis lo que toca. Me parece un buen ending. Así que, gente, Gente, ¡chao! Internet se te ha caído. Sopla el cartucho. Un perro te ha mordido. Sopla el cartucho. El examen suspendido. Sopla el cartucho. La partida la has perdido. Sopla el cartucho. Sopla el cartucho. Sopla el cartucho. Soplar el cartucho, un podcast de videojuegos de Random Topic Games.